Muy buenos días niños, bienvenidos aquí a una de nuestras clases más. Estamos aquí en nuestro jardín Escuela Jarimer y hoy tenemos día 30 de julio del año 2020. Recordemos que estamos en nuestro tercer parcial todavía. Les saluda el licenciado Cristian González aquí en nuestro tercer grado, esperando que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. Les envío un muy fuerte abrazo y esperando y confiando en Dios que ustedes y sus familias se encuentran bien. Damos inicio a nuestra clase. Hoy tenemos nuestra clase de ciencias naturales. Muy bien. Entonces todos ustedes tienen que tener listo su libro y su cuaderno de ciencias naturales para que así demos inicio a nuestra clase el día de hoy. Muy bien. Tenemos por tema el día de hoy la erosión del suelo. Lo encontramos en la página 128 y página 129 de nuestro libro de texto. Y comenzamos. Muy bien. Iniciamos con nuestro contenido. Entonces somos completamente bienvenidos todos y cada uno de nosotros aquí a nuestra clase sobre el tema la erosión del suelo, encontrado en la página 128 y 129 de nuestro libro de texto. Y tenemos, la erosión es el desgaste de la capa de la superficie del suelo por la acción de factores como el viento y el agua. Este desgaste provoca que los suelos pierdan sus nutrientes y que disminuyan su fertilidad, queriendo decir que al momento que pierden sus nutrientes y su fertilidad, son propensos a no poder reproducir más frutas, vegetales, ni hortalizas, ni ningún tipo de siembra que tengan en planes las personas. El relieve también influye en la velocidad de la pérdida de la cubierta vegetal, ya que cuando ésta está más elevada, entonces pierde o obtiene los nutrientes mayores de la tierra. Entre menos elevada esté, entonces significa que la fuerza del viento puede barrer el suelo hasta dejar las rocas al descubierto. Al llover, el agua cae con fuerza y arrastra la tierra a su paso. Quiere decir entonces que cuando los suelos son completamente más altos, al momento que llueve, la lluvia baja por toda esa montaña, toda la colina, arrastrando todos los nutrientes que en ella se encuentran, a lo que nosotros llamábamos erosión. Recordemos que la erosión es provocada por las aguas lluvias, por el aire y por muchas medidas más. Esta, al momento que viaja por toda la superficie de la tierra, va arrastrando el agua los nutrientes, dejando completamente al descubierto las rocas y las piedras. Muy bien. Vamos a hablar ahora de la erosión, que es un proceso que también ocurre debido a actividades humanas. Tenemos tres de sus actividades. Conoceremos la primera actividad humana. Esta es llamada ganadería. Muy bien. Y nos dice, el ganado se alimenta continuamente de los mismos pastos. Estos impiden el crecimiento de nuevas plantas, lo que favorece a la erosión. Y observamos ahí diferentes ganados. Y como nos dice, estos se alimentan del mismo tipo de pasto, del mismo tipo de suelo, haciendo que al momento que lo comen van arrancando las raíces y van dañando lo que es el suelo, dañando la tierra, haciendo que esta capa de la tierra quede completamente débil y propensa que cuando vengan lluvias no tenga completamente la fuerza para mantenerse, sino que como no tiene raíces, la tierra queda suelta y el agua puede arrastrarla e ir eliminando todos sus nutrientes, dejando al descubierto solamente lo que son las piedras y tipo de tierra que es infértil. Muy bien. Tenemos otro llamado deforestación. La deforestación es el corte y la quema de árboles sin ningún motivo o para utilizar la madera o limpiar el terreno. Y podemos observar ahí en las imágenes.
estamos viendo cómo la gente no se preocupa porque se están quemando, se están cortando los árboles, no está quedando un hábitat para los animales. Ellos son simple y sencillamente se jactan de lo que necesitan. Entonces, como nos dice aquí, es el corte casi innecesario de esos árboles y la quema sin ningún motivo para utilizar esta madera y limpiar el terreno. Muchas veces las personas queman los terrenos solamente para limpiarlos del monte, de ciertos tipos de arbustos, y eso es incorrecto. Se deberían de podar, no de quemar, porque al quemarlo no solamente la planta es la que muere, sino también la tierra muere y pierde lo que es su vitalidad. Recordemos que la tierra es como un ser humano. Si usted se quema, su piel no va a quedar igual, va a quedar dañada. Es lo mismo con la tierra. La tierra no queda igual al momento que es quemada, queda dañada. Pierde sus nutrientes, su vitalidad. Pierde esos minerales que son absorbidos por las plantas y por las raíces de ellas. Tenemos también la agricultura. La agricultura es el empleo de monocultivo, es decir, la siembra de una sola especie en un mismo terreno. Consumen los nutrientes del suelo, lo que obliga a usar fertilizantes y plaguicidas. Como en esta tierra solo se siembra el mismo producto, entonces la tierra pierde solamente ese mineral que esa planta necesita y tiene los demás minerales, pero como esa planta no los necesita, entonces la tierra no hay que hacer con ellos y se van perdiendo. Y esa tierra al poco tiempo va quedando infértil porque no tiene esos minerales. Entonces, ¿qué hacen los granjeros, los agricultores? Rocían plaguicidas y fertilizantes que son químicos y dañan la tierra, aparte de que crean ese mineral de forma sintética en la tierra. Que sintético quiere decir que no es un mineral natural, sino que es un compuesto químico creado para la planta, para que la planta sienta o tenga la sensación de que está absorbiendo ese mineral, y ese mineral lo que está absorbiendo en realidad son químicos, y la tierra entonces se está dañando en dos factores. El primero, se daña porque ya no tiene los nutrientes y los está perdiendo o los ha perdido. El segundo, se está llenando de un montón de químicos que dañan su estructura y su capa. Muy bien. Vamos a hablar entonces qué es la erosión del suelo, para que nos quede un poco más claro. Y nos dice, es cuando el suelo pierde la viabilidad, permitiendo que las partículas del suelo sean transportadas o arrastradas por el viento o por el escurrimiento del agua lluvia. Recordemos que tenemos la montaña. Muy bien, tenemos esta montaña. Cuando llueve entonces por toda esta colina, el agua lluvia y el viento arrastran todos los nutrientes que estaban ahí, haciendo que queden lo que son unos pequeños barrancos llenos completamente solamente de piedras y de rocas grandes. Cuando no hay árboles, vegetación cubriendo el suelo, la lluvia golpea directamente el suelo, en lugar de golpear gradualmente desde las ramas o de las copas de los árboles y caer suavemente sobre el suelo. Entonces cae en un solo impacto. Esto significa que cuando llueve, el agua golpea más fuertemente el suelo, arrasando todo lo que se encuentra en ella, sus minerales, sus nutrientes, y dejándolo casi infértil. En este suelo pasa todo el agua y aquí entonces podemos observar que este ya no tiene vida. Esta ha pasado mucha agua, mucho sol y mucho aire que ha dejado infértil a esta corteza o capa de la tierra. Esta parte usted la va a copiar en su cuaderno. También tenemos cuáles son las consecuencias de la erosión. ¿Qué consecuencias nos va a dejar? La primera, disminución de la flora y la fauna del suelo, esencialmente en los ciclos de materia y energía de los ecosistemas. Quiere decir que muchos de los animales que viven en el suelo, como ser algunas lombrices, algunos insectos, algunas ardillas que pasan también en los árboles, ya no van a estar ahí,
porque ese suelo es infértil. Los árboles ya no van a poder seguir creciendo, van a ser árboles secos completamente. También se encuentra materia y energía. Esta materia y esa energía la encontramos en los mismos árboles, cuando nos dan lo que es la luz y nos dan también lo que es el aire que nosotros respiramos. Tenemos también la pérdida progresiva de la fertilidad del suelo. El suelo va a perder su fertilidad y ya no va a poder seguir dando ningún tipo de fruto, ningún tipo de árbol o planta. Lo que en la mayoría de los casos induce a los agricultores a incrementar las cantidades de fertilizantes, haciendo que ese suelo ya no sea un suelo fértil, sino un suelo sintético, creado por medio de fertilizantes a base de químicos. Tenemos el desequilibrio en el ecosistema como desaparición de algunas especies. Muchas de las especies que pueden vivir en ese lugar y que podrían ser la última en su especie, podrían morir al no tener dónde vivir. Tenemos también reducción de la cobertura vegetal y la humedad ambiental. Recordemos que muchas de las plantas también son medicinales, así como hay muchas que son ornamentales. Las medicinales pueden vivir en esos lugares, pero al momento que ya no tienen los nutrientes del suelo, también mueren. Entonces muere esa cobertura vegetal y esa humedad ambiental, haciendo que ese suelo o esa área sea completamente calurosa. Tenemos también aumento de los costos de producción y amenaza a la ganancia de los productores agropecuarios. Al momento que este suelo es completamente infértil, inadecuado, y utilizan bastantes fertilizantes para poder crear o poder reproducir esas plantas, esos vegetales y esos nutrientes, entonces ¿qué pasa? Vienen estas personas y estos fertilizantes son completamente caros, haciendo que los productos que salgan sean aún más costosos. Si se producían elotes y salían a un lempira, al momento que se utilizan fertilizantes ya no van a seguir vendiéndose a un lempira, se van a vender a 5, a 10 lempiras. ¿Por qué? Porque a esta producción se le suma el costo del fertilizante. Tenemos también desplazamiento de la población hacia ciudades, provocadas por el empobrecimiento de las zonas rurales afectadas. Muchas de las personas que viven en las áreas rurales, al momento que ya no tienen esta productividad, tienen que dejar de sembrar y cosechar y trasladarse a la ciudad y buscar otro tipo de empleo. Y podemos ver aquí, esta es un paso por el cual ha pasado, la lluvia ha sido arrastrada y podemos ver aquí cómo ha arrastrado parte de la tierra, parte de algunas ramas y deja completamente al descubierto lo que son las rocas y las piedras. Y podemos ver entonces que esto es erosión. Esta tierra era plana completamente, pero al momento que esta agua ha bajado, ha arrastrado toda esta parte que estaba aquí, dejándola hundida. Este no es un río, este no es una corriente natural, sino que es una corriente creada por la erosión de la lluvia. Y podemos ver aquí el suelo completamente infértil, donde está un niño. Se podría decir que este niño y su familia van a tener que trasladarse de este lugar completamente, que ha perdido la humedad ambiental y se ha hecho más caliente y ha perdido también su productividad. Trasladarse de esta zona a una zona donde sí se encuentran esos nutrientes. Este contenido igual lo va a copiar en su cuaderno de ciencias naturales. Muy bien, continuamos. Muy bien. La erosión del suelo. Lo encontramos también en la parte de Exploro, en la página 128, y nos dice: observe la imagen y describa las características del suelo. Entonces podemos ver un suelo muy parecido en el que estaba parado el niño, si nos recordamos. Entonces, ¿qué podemos destacar de ese suelo? El suelo estaba agrietado, si podemos observar. No habían árboles en ningún lugar de ese suelo. Y se ve muy seco y muy árido. Entonces eso es lo que vamos a escribir en esa parte. El suelo estaba agrietado, no hay árboles y se ve muy seco y árido. Muy bien. En la página 129 de Aplico me dice: complete el esquema. Tengo la erosión. Puede ser, y tengo dos factores. La erosión puede ser natural,
Pero así como la erosión puede ser natural, también puede ser una actividad humana. Entonces, actividad humana lo escribo en el cuadro que está a la par. Del natural, me dice que puede ser provocada por el viento y por el agua. Recordemos que son los dos factores naturales que provocan erosión: el viento y el agua, y también el sol. En la actividad humana es provocada por la deforestación, por la agricultura y por la ganadería, que ya lo hemos visto. También me dicen el número 2. Escriba las palabras que faltan para darle sentido a cada enunciado. Tengo reforestación, erosión, lombrices y monocultivos. Me dice el primero: la sucede cuando el suelo pierde sus nutrientes. Sería la erosión. Muy bien. Entonces, la erosión sucede cuando el suelo pierde sus nutrientes. La siguiente: las ayudan también a que la superficie del suelo se mantenga ventilado, porque hacen agujeros y remueven el suelo. ¿Quiénes serán? Son unos animales largos que viven en la tierra y se arrastran, no tienen manos, no tienen patas. Muy bien, las lombrices. Entonces sería: las lombrices ayudan también a que la superficie del suelo se mantenga ventilada, porque hacen agujeros y remueven el suelo, permitiendo que por medio o dentro de la misma tierra hayan esos canales y esos conductos de aire y también de agua. La siguiente: la consiste en plantar nuevos árboles una vez que se han talado otros. Sería la reforestación. Muy bien. La siguiente: los son siembras de una sola especie en una parcela de tierra. Serían los monocultivos. Y la número 3. Lea el párrafo y marque con un cheque la respuesta correcta. Y me dice: este suelo está protegido contra la acción de la lluvia, ya que tiene vegetación para evitar que se erosione. No debemos talar ni quemar los árboles. Sería el suelo fértil. Muy bien. Es así como tenemos nuestro segundo contenido. Y vamos a hablar sobre la conservación de los bosques. Lo encontramos en la página 130 y página 131 de nuestro libro de texto. Y nos dice: muy bien. Para conservar los suelos es necesario tener conciencia de la importancia de estos recursos en la tierra. Para evitar que el suelo se erosione, es decir, para que no pierda sus nutrientes a causa de las lluvias que arrastran las partículas de la superficie, se deben mantener siembras de manera permanente, porque la vegetación impide que el agua arrastre los nutrientes del suelo. Las lombrices y otros animales, como los insectos, también ayudan a que la superficie del suelo se mantenga ventilada, porque hacen pequeños agujeros y los remueven. En la actualidad, la agricultura hace uso de la tecnología. Existen maquinarias especiales para remover el suelo y regarlo de manera eficiente durante las 24 horas del día. Los viveros son otro de los métodos que se usan para la siembra, porque permiten que las plantas se desarrollen bajo techo y en un ambiente aclimatado. Pero también, para conservar los suelos fértiles, se recomiendan las siguientes prácticas. Vamos a conocer cada una de esas prácticas para poder conservar los suelos fértiles. Tenemos la primera, se llama reforestación. Muy bien, observemos. ¿Qué es la reforestación? Consiste en sembrar nuevos árboles donde se han talado otros. Los árboles impiden que la tierra con nutrientes se desprenda y sea llevada por el agua a otros sitios, lo que erosiona el suelo. Muy bien, podemos ver ahí a las personas que están sembrando árboles en un lugar donde no hay. Eso quiere decir que están reforestando, volviendo a colocar árboles donde habían y fueron talados, o donde sencillamente no lo habían, pero es necesario tenerlos. También nos dice en sí, ¿qué es la reforestación? Es la conservación de un área que estuvo forestada. Quiere decir que es un área que estuvo bastantes árboles, pero fue deforestada, fue talada por el ser humano.
a través de la plantación, semillada o promoción inducida por el hombre de la generación natural. Entonces, se pueden plantar ya sean árboles que ya sean un poco grandes, también semillas, o también se pueden colocar diferentes viveros para mantener ese tipo de suelo o diferente tipo de plantación que el hombre necesite y que sea beneficiario para su alimentación. Esta parte la va a copiar. Tenemos también evitar los monocultivos. Observemos ahí. ¿Qué son los monocultivos? El monocultivo es la siembra de una sola especie de plantas en un mismo terreno. No es recomendado porque agota los nutrientes. Por eso es necesario intercalar los cultivos. De esta forma se evita la erosión completamente. Entonces tenemos también, para que nos quede más claro, ¿qué es el monocultivo? El monocultivo se refiere a la plantación de gran extensión con el cultivo de una sola especie. Quiere decir que en esa parcela completamente está sembrado solamente elotes, o solamente papas, o solamente yuca, o solamente rábano, solamente una especie. No hay dos ni tres, solamente la misma especie, con los mismos patrones. Siempre se riega de la misma forma, entonces la tierra absorbe los mismos nutrientes, haciendo que esta tierra sea pobre para poder sembrar o plantar otro tipo de especie, resultando en una similitud genética, utilizando los mismos métodos de cultivo para toda la plantación. Quiere decir que si la primera vez que yo sembré, las primeras papas que yo voy a obtener van a ser papas ricas en nutrientes, unas papas ricas, grandes y muy jugosas. Pero la siguiente vez que yo siembre, ya no van a ser el mismo tipo de producto, porque la calidad va a bajar, porque ya no va a tener los mismos nutrientes, porque la primera cosecha absorbió los nutrientes, la segunda vuelve a absorber, la tercera vuelve a absorber hasta que la tierra quede infértil. Como que usted tenga un vaso con agua, entonces tengo un vaso, lo lleno completamente de agua, tomo un sorbo y observo que el vaso tiene menos agua. Quiere decir que la primera vez usted va a obtener esos nutrientes de esa tierra y quedan pocos nutrientes en la tierra para la siguiente plantación. Tomo otro trago de agua y queda menos agua. Quiere decir que los siguientes productos que van a salir van a ser con menos nutrientes. Tomo más agua y así voy viendo cómo los nutrientes de la tierra, que en este caso sería el vaso, van a ir disminuyendo y este producto va a quedar completamente inescaso. Por eso se necesitan los diferentes fertilizantes, lo que hace que más especies de la producción a gran escala. Casos frecuentes de monocultivos se dan con el eucalipto, el pino, en el caso de árboles, o grandes plantaciones de cereal, como ser la soja, la caña de azúcar, el algodón y el maíz. Tenemos otro, este también lo va a copiar. Tenemos otro, evitar el pastoreo excesivo. Observamos ahí. Y dice, ¿en qué consiste? Consiste en evitar que los animales como las vacas, caballos y ovejas se alimenten todo el tiempo de la misma parcela. Por eso se recomienda rotar los campos de pastoreo, ya que si la vaca, el caballo, el toro, la oveja se alimentan solo del mismo tipo de terreno, como les había dicho, arrancan lo que es el monte y con él arrancan las raíces, haciendo que esa tierra pierda su fuerza, pierda su conexión. Como se tome sus dos manos, interlace sus dedos, apriételo fuerte. ¿Qué pasa? Están pero muy fuertes. Pero ¿qué pasa si no interlazo un dedo? Queda más débil. ¿Y qué pasa si no interlazo otro dedo? Va quedando más débil al momento que me puedo soltar. Entonces eso pasa con la tierra. La tierra está firme porque tiene todas sus raíces. A medida que va perdiendo sus raíces va quedando más y más débil. Muy bien. Entonces, ¿qué es el pastoreo? Es el proceso de dosificación por animales de las plantas de las praderas. Es la acción que practican los animales herbívoros para su alimentación, la cual consiste en la búsqueda, aprehensión e ingestión de los vegetales. Este contenido lo va a copiar también.
Tenemos otro de los métodos, fertilización de los suelos. Podemos observar. ¿Qué es la fertilización de los suelos? Es usar abonos preferiblemente de materia orgánica. Esto permite recuperar los nutrientes absorbidos por las plantas y conservar el suelo fértil. Quiere decir que puedo utilizar el abono natural. Uno del abono natural son las heces de las vacas y las heces del caballo, ya que son fuertes en nutrientes naturales, ya que ellos comen pasto, entonces por lo tanto tienen bastantes nutrientes que benefician a la tierra. También se pueden utilizar lo que vienen siendo las mismas hojas de las plantas, colocarlas sobre el pasto de la tierra para que así ellas se descompongan y se vaya creando nuevamente los nutrientes que la tierra ha perdido. También vamos a hablar entonces sobre la misma fertilización del cultivo. Nos dice, la fertilización es la acción de suministrar nutrientes al suelo por medio del abono, ese sea orgánico o inorgánico. Orgánico es el que obtenemos de la misma naturaleza y el inorgánico es el que obtenemos a base de productos químicos, con el fin de incrementar la fertilidad del suelo y a la vez la disponibilidad de los nutrientes para las plantas. Tenemos otro método, pero este también usted lo va a copiar en su cuaderno. Nuestro siguiente método es evitar el uso de plaguicidas. Podemos observar la imagen. Entonces, ¿qué es el evitar el uso de plaguicidas? Los plaguicidas son sustancias químicas utilizadas para el control de plagas. Estos pueden contaminar el suelo y el agua. Recordemos que al momento que llueve, esta lluvia, estas corrientes, se llevan los nutrientes del suelo. Y al momento de llevarse esos nutrientes, si este suelo ha sido fertilizado a base de químicos, se llevan esos químicos también. Y ya no dañan solamente el lugar donde estaban, sino que van dañando otros lugares. Entonces, tenemos aquí, ¿qué son los plaguicidas? Para comprender un poco. Los plaguicidas son llamados también pesticidas o agroquímicos. Son productos fitosanitarios y el lenguaje común del agricultor es veneno o remedios. Son productos químicos o biológicos compuestos por un ingrediente activo con capacidad de matar o disminuir virus, porque muchas veces las plantas contienen algunos insectos y ellos los utilizan para matar esos insectos y no perder su cultivo. También contienen bacterias, insectos, plantas, arbences, hongos, nemátodos, moluscos, ácaros, roedores, entre otros, y van acompañados de un adherente o coadyuvante, que es una sustancia inherente, como el agua y algunos derivados también del petróleo. Entonces estos productos al momento de combinarse dañan lo que es al bicho, al hongo, al insecto, al molusco que se encuentra en la planta, o también sirve para darle vitalidad a la misma tierra. Ese contenido lo va a copiar. Y tenemos entonces otro de los métodos, evitar las quemas. Muy bien, observemos. Las personas queman las áreas verdes como procedimiento para limpiar un terreno, pero destruyen también las sustancias nutritivas del mismo suelo al momento que le están quemando. Como que usted tenga su piel y usted toca su piel, se puede estirar, es suave, es un poco húmeda, pero ¿qué pasaría si yo quemo parte de mi piel? Esa piel va a quedar, ya no se va a poder estirar y va a quedar un poco dura, entonces va a perder su elasticidad. Es lo mismo con la tierra. Cuando la tierra es quemada, pierde sus minerales, entonces ya no puede tener esa nutrición para dar reproducción a nuevas plantas. Entonces en los incendios forestales, un incendio forestal es el fuego que se extiende sin control en un terreno forestal y afectando a combustibles vegetales que no estaban destinados a arder. El fuego se expande sin control sobre el matorral o las hierbas herbáceas. Estas afectan a la vegetación que no estaba destinada para ser quemada, sino más bien estaba destinada para
dar fijación a ese terreno de tierra. Los grandes incendios forestales son aquellos que de manera continua muestran un comportamiento que queda fuera de la capacidad del sistema de extinción. Este contenido igual lo va a copiar en su cuaderno de ciencias naturales. Muy bien. Entonces tenemos ahora, dentro de la conservación de los suelos, vamos a hablar un poco entonces de la página 130, en la cual nos dice en la parte de exploro: coloree las causas de la pérdida de la fertilidad del suelo. La tala de los bosques, muy bien, coloreémosla. Recordemos que la tala de los bosques afecta completamente a la erosión del suelo y a la misma conservación. Tenemos la reforestación, esa no, porque esa sí nos ayuda. La siguiente, incendios. Recordemos que los incendios sí, pierde la tierra sus minerales y sus nutrientes, dejándola casi infértil. Ahora nos pasamos a la página 131, en el área de aplico. Número 1, y me dice, observe la imagen y explique qué factores causan la erosión del suelo. Entonces, ¿cuáles son los factores que causan la erosión del suelo? Recordemos, en la comunidad existe mucha vegetación, pero en las actividades humanas, como la tala y la quema de los bosques, junto con la acción de la lluvia y el viento, causan que el suelo se agriete, lo que ocasiona derrumbes, deslaves de la tierra y también provoca la infertilidad del mismo terreno. Entonces eso serían entonces la tala y la quema de bosques junto con la acción de la lluvia y el viento, que causan que el suelo se agriete y que se ocasionen derrumbes y deslave de tierra. Número 2. Escriba 2 acciones para impedir la erosión en cada lugar. En las montañas, ¿qué acciones podríamos tomar? Una de ellas podría ser preservar las zonas con bosques originales. Estos bosques estén sus raíces profundas, tanto que mantengan la tierra fija. Y la segunda sería sembrar más árboles y otros tipos de plantas en aquellos terrenos que han sido cortados, que han sido deforestados. En los ríos, ¿qué acciones podríamos tomar? La primera podría ser sembrar árboles en las orillas del cauce y no desviar el curso del mismo. Esas serían las 2 acciones. Muy bien. Pasamos entonces a las asignaciones de nuestra clase del día de hoy. La primera es contestar el libro de texto de la página 128 a la página 131. Copiar solamente el contenido que yo le he mostrado aquí en el video. No es el contenido que está en el libro completamente, sino el que yo le he mostrado aquí en el video. Va a enviar una foto clara y legible tanto del libro como del cuaderno para poder ser evaluadas y poder darle su calificación. Tiene tiempo hasta el 3 de agosto, a más tardar a las 6 de la noche, para enviar estas asignaciones. Esto ha sido todo en nuestra clase del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Les envío un muy fuerte abrazo, esperando que todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien.